Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro culto del jueves. Primeramente quiero recordarles que reanudamos las parábolas, pero ya estamos casi por finalizar. De hecho, mi participación sería la última de los que participaron en esta iglesia, pero para la próxima semana ya concluiría esta serie de parábolas el hermano Héctor de Cardel. Entonces, sean bienvenidos para el jueves, para que puedan venir a ver y escuchar a nuestro hermano Héctor, para que finalice por completo ya las parábolas. Y bueno, pues en esta ocasión me toca a mí dar la penúltima parábola. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y pedirle que tome el control. Señor, te pido esta noche por esta enseñanza, Señor, que puedas tú guiar esta tarde, Señor. Te pido que abras el entendimiento de los oyentes. Y también, Señor, te pido que me utilices, que no diga una palabra incorrecta, Señor. Ayúdame. Toma el control del culto, Señor. Y todo esto sea para tu gloria y tu honra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la siguiente parábola. La siguiente parábola en la Reina Valera tiene como título la parábola, o bueno, como título dice los dos cimientos. Y vamos a ir a Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Ustedes van a leer Lucas 6 del 46 al 49 y yo voy a leer lo que referente también a la parábola de los dos cimientos, pero en la traducción de Mateo, en la perspectiva de Mateo. Entonces, ya están en Lucas 6, 46, 49. Amén. Entonces vamos a darle lectura en sus Biblias, porque yo el que tengo aquí es el de Mateo. Los escuchamos, hermanos. 1, 2, 3. Y cuando terminó con una invitación, el río dio por libre contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas se declaró y no nosotros, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio por ímpetu, y luego se cayó, y fue grande la vida de aquella casa. Amén, hermanos. Yo voy a leer en la porción de Mateo, está en la pantalla, en el capítulo 7, 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy bien, hermanos, pues tanto en Mateo como en Lucas tienen muchas similitudes.
están hablando de dos personajes, pero hay una singularidad en Lucas que está en el versículo 46 y lo voy a leer. En Lucas comienza así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este versículo y esta expresión no viene en Mateo. Y en Mateo sí viene, pero versículos antes. Entonces, Lucas integra este versículo, pero en Mateo esta expresión de ¿por qué me llamas Señor, Señor? En Mateo lo amplifica y lo detalla en los versículos anteriores a la parábola de Mateo, que son correspondientes al capítulo 7 del 21 al 23. Entonces, en Mateo del 21 al 23 vemos la explicación de lo que dice Lucas: ¿por qué me llamáis Señor y no haces lo que digo? Entonces, en Mateo nos da la explicación más detallada de esta expresión, siendo así que los versículos del 21 al 24 nos ayudan a la mejor comprensión de esta parábola, y los voy a leer en este momento. En Mateo, el significado de la expresión en Lucas aquí lo detalla así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dicho estos versículos, pues por implicación, este sería el contexto inmediato de nuestra parábola. Y también el contexto que tenemos del libro es que la parábola es la porción final del Sermón del Monte. Es la conclusión de toda esta enseñanza que dio Jesús en el Sermón del Monte, y termina con esta parábola de los 2 cimientos. Y quiero resaltar esta parte porque va a ser muy importante para poder entender la parábola. Y algunas parábolas en sí mismas a veces tienen la explicación, pero si no tuviéramos cómo explicar esta parábola, los versículos que acabamos de leer podrían fácilmente explicar la parábola de los 2 cimientos. Entonces, es así que no vamos a quedarnos con esa interpretación, más vamos a profundizar más en ello. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? A ver, antes de que la parábola en sí empiece a detallarse, hay una declaración muy importante. En el versículo 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pareciera que esta parábola nos quiere advertir algo. No es casualidad que la parábola esté inmediatamente después de esta expresión: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad que es lo mismo, o sería sinónimo a y aquella casa cayó y fue grande su ruina? Entonces, esta expresión que Dios hace a aquellas personas: apartados de mí, nunca os conocí, sería lo que la parábola dice: y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Entonces, la importancia aquí es: Dios te conoce, como en la expresión que dice: apartaos de mí, que nunca os conocí. Les pregunto yo, ¿Dios nos conoce? Pues
Dios sí nos conoce, porque Él es el que todo lo sabe, Él es omnisciente. Pero nosotros sabemos y hemos entendido que el conocer no es simple conocimiento que Dios tenga sobre nosotros. Obviamente Dios sabe quiénes somos. Desde el vientre de nuestra madre Él sabe lo que iba a pasar con nosotros y quiénes somos. Pero esta expresión de nunca os conocí se entiende por aquella relación que tiene el hombre con su Dios, la criatura con su Creador, íntima, genuina, verdadera. Ese vínculo que en la caída con Adán se perdió porque no obedeció, y que pues ahora, como sabemos, todos pagamos las consecuencias. Pero este conocer, como lo dice la Escritura en Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es posible que el hombre insensato, así como el hombre insensato que edificó sobre la arena, no conocía verdaderamente a Dios, nosotros también podemos estar en esta condición y por ende podemos llegar en la presencia de Dios y recibir esta expresión de que apártate de mí, nunca te conocí, porque estamos edificando sobre arena. Entonces, en este sentido de advertencia, hay un propósito que quisiera señalar, un objetivo de esta enseñanza, y quisiera que la leyera el hermano Israel. Objetivo: que el oyente pueda hacer un autoanálisis de su vida, de su fe, de su relación con Dios, y así poder confirmar si realmente está construyendo sobre la roca. Muy bien, hermanos. Entonces, el objetivo de la parábola es que el oyente pueda hacer un examen de cómo está edificando su vida, y que así pueda ver si realmente y confirmar si está realmente edificando sobre la roca y no sobre la arena. Entonces, esta parábola y este mensaje es de carácter personal, porque yo no voy a estar por ahí diciendo, es que este hermano está edificando sobre la arena y este sobre la roca y aquel sobre esto y aquello. Entonces, este objetivo es que cada uno analice su vida, su fe, y que pueda discernir entre si estoy edificando sobre arena o sobre roca. Ese sería el objetivo. Muy bien, pues vamos a empezar a darle un significado y ver cómo entendemos esta parábola. Vamos a ver una estructura sencilla y que se entiende muy bien. Sí, creo que leímos las parábolas muy rápido, pero creo que son muy entendibles. Esta tablita es muy práctica, y miren, de este lado, de su lado izquierdo, está en la parte de arriba la persona que oye las palabras y las hace, ¿verdad que dice eso? Oye las palabras y las hace, está haciendo dos cosas, ¿verdad? Oye y hace. Y a esta persona Jesús le dice, esta persona que oye y hace es semejante a un hombre prudente, que es lo que dice abajo, que edificó su casa sobre roca, y como resultado, ¿qué pasó? Ante la tempestad, la casa no cayó. Y por el otro lado tenemos la antítesis de este hombre, que sería el hombre insensato, que oye las palabras, pero que no las hace. Y a este se le denomina como el hombre insensato.
y que figuradamente se le dice que está edificando sobre la arena. Y como resultado, ¿qué pasa, hermanos? Pues su casa se cae, porque ante la tempestad, ante la lluvia, ante los deslaves, su casa cae. Entonces, ¿sí notan la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato? El hombre prudente oye y hace, el hombre insensato oye, pero no hace. El hombre prudente edifica ¿sobre qué? Sobre roca, y el hombre insensato sobre arena. Y el resultado, uno es que permanece su casa estable, y el otro, como lo dice la parábola, grande fue su ruina. Entonces quisiera ver que hasta este punto, hermanos, pudieran ustedes saber en qué fundamento están edificando su vida y su fe. Si alguno se identifica con el hombre prudente, levante la mano. No la levante. Yo sé que todos aquí nos identificamos con el hombre prudente, ¿verdad que sí? Pero bueno, eso lo vamos a analizar, vamos a ver, como el propósito lo dice, hacer un análisis si de verdad somos el hombre prudente o el insensato. Es muy fácil, podría decir yo, no, pues yo sí oigo y hago, y con eso ya la armé, ¿no? Estoy edificando sobre roca, pero probablemente estamos viviendo engañados. Pero por eso está esta parábola, para que con el propósito podamos llegar a una conclusión personal. Acuérdense que es personal, no es como que estoy viendo al hermano y yo veo que el hermano no participa, no hace, no viene, no asiste. Este cuate se ve que está edificando sobre arena. No. Esto es personal. Cada uno evalúese. Muy bien, entonces vamos a darle una interpretación a ciertos elementos para poder entender bien la parábola. Muy bien, en la interpretación, miren, el hombre prudente, ¿qué hacía el hombre prudente? Oía y hacía. Y esta persona es un creyente verdadero, auténtico, genuino, una persona que ha creído en Jesús. Muy bien, el hombre insensato es aquella persona con apariencia de creyente, o sea, no es un creyente, por eso pongo entre comillas que es un creyente. Y aquí quiero recalcar una cosa: esta parábola o estas dos personas no se refiere a los incrédulos, a los de allá afuera. Este mensaje no es para aquellas personas que moralmente están rechazando a Dios. Este hombre insensato es aquel creyente que viene y ocupa un lugar en nuestra iglesia. Es una persona que probablemente venga los domingos, venga los jueves, asista a las reuniones de oración, pero tiene apariencia de creyente. Entonces no estamos hablando de los pecadores, de los perdidos, estamos hablando de una persona como los fariseos con una fachada religiosa que solo se ve por lo exterior su religiosidad. Gente que canta, gente que está cantando la alabanza, pero es aparente creyente. Este hombre insensato también puede ser una persona que tiene un ministerio en la iglesia. Es una persona que ha profesado fe pública y se ha bautizado. Es una persona que ha profesado la fe en Cristo. Y también puede ser aquella persona que hizo una oración y recibió a Cristo, como lo hacen ciertas sectas. En general, hermanos, esta gente, este hombre insensato, cohabita en la esfera de la fe, o sea, vive entre nosotros este hombre insensato. Entonces, si usted decía,
yo con asistir y venir y hacer y tomar nota y poner atención me hace el hombre prudente, pues déjeme decirle que tal vez no sea el hombre prudente, quizás sea el hombre insensato y se está engañando a sí mismo, nunca ha creído verdaderamente. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de esta persona, porque déjenme decirles algo, el hombre creyente también hace estas cosas, como el hombre insensato. El hombre insensato y el hombre prudente hacen las mismas cosas, edifica la misma casa, acarrean ladrillos, ponen vigas en su casa, que figuradamente estamos diciendo que esta vida, que es su casa, es esta persona. Por eso yo les decía que no fácilmente uno puede decir aquel es creyente, es hombre insensato, es hombre prudente. No se puede, porque es algo personal. Muy bien, entonces queda claro esta parte del hombre insensato. No es un hombre pecador que moralmente está allá afuera y no, es partícipe es simpatizante de la fe. Está con nosotros, habita con nosotros, hace lo que hacemos. Muy bien, entonces, la interpretación, ¿qué es la casa? Bueno, la casa representa la vida de las personas y su fe. Básicamente son todas las acciones visibles en lo relacionado a las cosas de Dios. Eso es la casa. Están haciendo cosas, están asistiendo, están participando, están haciendo su casa. Muy bien, la roca, ¿quién creen que sea la roca, hermanos? Bueno, ahí está ya, ¿verdad? Pero la roca representa a Jesús y sus enseñanzas. Y ahorita le vamos a dar, ahorita se está explicando lo que significa, para que después se entienda un poco mejor la parábola. Entonces, la roca es Jesús y sus enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas en el contexto? En el contexto de la parábola, las enseñanzas, ¿cuáles son? El Sermón del Monte, ¿verdad que sí? Todas las enseñanzas del Sermón del Monte son lo que ahorita identificamos como la roca, o sea, Jesús y sus enseñanzas. Edificó su casa sobre las enseñanzas de Jesús. Y para nosotros, ¿qué significa las enseñanzas? Bueno, pues toda la doctrina de la Biblia, no nada más el Sermón del Monte, todo esto es la roca, enseñanza pura, doctrina de los apóstoles. Esto es la roca. Bueno, ¿qué es la arena? Entonces, pues es todo lo contrario, simboliza la falta de fundamento mesiánico, todo lo que tenga que ver fuera de Jesús. Las obras pueden ser estas cosas de exterioridad, la religiosidad, los ritos, el legalismo. La arena es todo esto que se hace, pero que no tiene a Jesús como el propósito, como la inspiración en Jesús. Por eso, en los versículos antes, miren cómo se manifiesta la arena en los mismos versículos. La arena se manifiesta así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Son cosas que se hacen a favor de nuestra fe, pero que estas cosas, más que apoyarse en Jesús, la roca, se apoyan sobre sus propias obras. Entonces la arena en este caso simboliza la falta de Jesús y sus enseñanzas, que sería todo lo contrario. Y por último tenemos a la tempestad, que en general son las pruebas, los desafíos, las dificultades, las enfermedades de la vida. Entonces, siendo así, hermanos, tenemos ya más o menos la idea de lo que la parábola nos quiere decir. Y yo voy a leerlo ya con esta interpretación de elementos, ¿ok?
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un creyente auténtico, que es el hombre prudente, que edificó su vida y su fe sobre las enseñanzas de Jesús. Ahí dice, sobre la roca, sobre Jesús y sus enseñanzas. Vino la prueba, las dificultades de la vida, y golpearon contra aquella vida y fe, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, con estos elementos podemos entender un poco más, y obviamente la parte donde dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé al creyente entre comillas, que edificó su vida sobre sus obras, sobre todo aquello que no forma parte de Cristo. Y cuando vino la prueba, las dificultades de la vida, pues su casa cayó y fue grande su ruina. Muy bien, ya se entiende un poquito más, ¿verdad? Creo que si tienen alguna pregunta me pueden preguntar. Si tienen alguna duda sobre algunos elementos, oye, es que no entiendo lo del hombre insensato, y si todo está claro vamos a seguir. Bueno, entonces vamos con la siguiente diapositiva, y quisiera que vieran que hay una diferencia entre el hombre prudente y el insensato. El hombre prudente, ¿qué hacía? Escuchaba y hacía. Estaba haciendo dos acciones. Estas dos acciones son escucha y obedece. Es aquel que obedece, que se ha sometido al señorío de Cristo. Y por eso yo les decía que los versículos importantes para contextualizarnos eran muy importantes. El que escucha y obedece. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ese quién crees que sea? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O como lo dice Lucas, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ese es el hombre insensato. Porque Jesús le está diciendo, ¿por qué me llamas Señor si no estás haciendo lo que hago? Y el insensato es lo que está haciendo, lo que no está haciendo, oyendo, pero no está actuando, ni haciendo, ni ejecutando. Y el hombre prudente es lo que en Mateo se conoce o se expresa como no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces este hombre prudente escucha y obedece. En las palabras de Mateo, hace la voluntad de mi Padre. Es algo que ni volviendo a nacer el hombre insensato va a hacer. No va a obedecer, solo va a escuchar y le va a entrar por aquí y le va a salir por acá. Y va a estar muy atento aquí y allá afuera no va a hacer. ¿Cuáles enseñanzas venían en el Sermón del Monte? Bueno, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero yo os digo que amen a tus enemigos. ¿Lo escucha el hombre insensato? Claro que lo escucha. ¿Lo entiende? Claro, pero ¿lo hace allá afuera? No, allá afuera no lo hace. Allá afuera sigue aborreciendo a su hermano, no está perdonando. Entonces este hombre insensato está escuchando, pero no está haciendo, y es todo lo contrario a la otra persona. ¿Ven la diferencia? Entonces ustedes hagan esa autoanálisis y digan, bueno, antes de esto yo veía la parábola y decía, bueno, pues yo estoy haciendo muchas cosas, pero en verdad en lo oculto estás haciendo muchas esas cosas que Dios manda. En lo oculto, donde nadie te ve, estás realizando lo que las palabras
y lo que Dios te manda, porque es un tema de el corazón, de adentro, de la intención, de la naturaleza de lo que yo estoy haciendo. De ahí vamos a partir si en verdad soy el hombre creyente o el hombre insensato. Muy bien, entonces esta persona oye las palabras de Cristo, lee la Escritura, escudriña la palabra, enseña, como yo ahorita les digo, hermanos, amen a sus enemigos y yo allá afuera no estoy amando. Esta persona que escucha y obedece, enseña, pero también hace, es una persona íntegra, una persona que está haciendo lo que está enseñando. Estudia la palabra, escucha, medita y por naturaleza, como dice Juan, el que oye, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces esta persona, este hombre prudente, está primeramente oyendo, está oyendo las palabras de Cristo, está oyendo la palabra. Miren, vamos a dar un ejemplo en la misma Biblia de un hombre que oye y hace. Vamos a Hechos 27:38. Hechos 27:38. Si alguien lo tiene por ahí, le puede dar lectura. Hechos 27:38. Hechos 8:27, perdón. ¿Alguien lo tiene? O si quieren yo lo leo. Muy bien, lo voy a leer yo, súper rápido. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación que la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, bueno, me voy a saltar unos versículos. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y bueno, ahí concluye que el eunuco se bautiza. Entonces, estas dos personas son lo que figuradamente en la parábola se le conoce como el hombre prudente. ¿Por qué? En el versículo 35, en el versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Está escuchando, ¿verdad que está escuchando lo que está diciendo en este caso el Espíritu? Le dijo a Felipe: acércate y júntate. Ese sería el oír. Y la acción está en el versículo 35, donde dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si hubiera sido Felipe un hombre insensato que estaba edificando sobre arena, solo hubiera escuchado y no hubiera ido al eunuco y no le hubiera evangelizado, y por ende el eunuco no hubiera creído y no se hubiera bautizado. Entonces, un ejemplo práctico de cómo los hombres de Dios a través de la historia han escuchado a Dios, pero también han actuado a la causa del Evangelio.
El eunuco escucha el evangelio por medio de Felipe, y ¿qué es lo que hace el eunuco? Cree en Jesús y ejecuta, ¿qué más hace? Se bautiza. Sería un ejemplo de cómo un hombre que verdaderamente ha creído obedece, oye y obedece. Y la evidencia de un creyente genuino, hermanos, se manifiesta en la obediencia a Dios de manera radical. O sea, el hombre que en verdad ha creído empieza a tener, o sea, no es como el desinterés de que ya escuché, ya sentí bonito y hasta ahí la dejo. Empieza a haber cambios en su vida, empieza a hacer. Y bueno, ¿cómo es posible que el hombre oiga y haga? Si la misma Escritura nos dice que el hombre natural no puede hacer las cosas de Dios. Como dice Romanos, no hay quien entienda, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, pero la gente, los creyentes, están oyendo y obedeciendo. Entonces, ¿cómo se puede obedecer a Dios, hermanos? ¿Cómo se puede obedecer a Dios? Pues primeramente, por nuestras fuerzas no se puede, déjenme y les digo, porque si nos vamos con una perspectiva de la parábola un poco distorsionada, voy a decir y voy a empezar a hacer y voy a empezar con las obras y ya le voy a echar ganas, porque el hermano me dice que no estoy edificando sobre roca, ya le voy a empezar a echar ganas. Pero déjenme decirles que para poder oír y obedecer, primero tienes que arrepentirte, primero tienes que nacer de nuevo, también tiene que haber una conversión, y también en tu vida tiene que haber, o tienes que experimentar una regeneración. Tienes que vivir en santidad, tiene que morar el Espíritu Santo en ti para que puedas oír y hacer la voluntad de Dios. Todas estas cosas, arrepentimiento, nacer de nuevo, conversión, vivir en santidad. ¿Cómo se obtiene todo esto, hermanos? Alguien que me diga, ¿cómo obtengo el arrepentimiento, la conversión, la regeneración? ¿Cómo vuelvo a nacer? La respuesta está: creer en Cristo. Creer en Cristo empieza a tu vida a cambiar radicalmente, empiezas a arrepentirte, empiezas a ver las cosas de la vida diferente y empiezas poquito a poquito construyendo esa casa. Poquito a poquito empiezas a hacer ese edificio. ¿Cómo? Oyendo y haciendo. Y la confianza está en que como has creído en Cristo, Él es la roca. Tu edificio no va a caer. Tengan la confianza que ante la tempestad como la que está ahorita, su casa no va a caer. ¿Por qué? Porque está asentada sobre algo sólido que no se puede mover. Entonces, si notan la diferencia, hermanos, de edificar en la roca y en la arena, ven cómo es algo más profundo y no solo el que venga yo asista y participe y haga y enseñe y no se trata de eso, se trata algo personal. He creído en verdad en Cristo, hermanos, estoy haciendo la voluntad de Dios. Pues si es así, déjeme decirle que está edificando sobre roca. Y esa roca, vamos a la siguiente diapositiva. Cristo es la roca. Por eso le decía que la fe en Cristo, la roca, es la base fundamental de todo este sermón, de toda esta parábola. Cristo es Jesús, la base fundamental, es el protagonista,
y el elemento más importante. Si usted cree que el oír y el hacer era lo más importante en esta porción de la Escritura, déjenme decirles que lo más importante y el protagonista de esta parábola es Cristo Jesús. Es una parábola cristocéntrica. Sin Jesús ni siquiera hubiera terreno óptimo para edificar una casa. Sin Cristo, si Cristo no hubiera hecho este sacrificio, si Cristo no hubiera venido a este mundo en forma de hombre y hubiera hecho su sacrificio, créanme, no hubiera terreno apto para edificar una casa. Por eso Él es el protagonista y el elemento más importante de lo que se quiere transmitir hoy. Cristo es la roca. Vamos a 1 Corintios 3, 11 y 14 y alguien que le dé lectura. 1 Corintios 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Muy bien, hermanos. Ahí declara, porque nadie puede poner otro fundamento, el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo, y sobre ese fundamento, si cada uno edificare con oro, plata, hojarasca, hierba, y permaneciere, porque se probará con fuego, recibirá recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues tu casa no va a ser como conmovida, no va a ser caída. Y este fundamento, el cual es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Muy bien, otra parte de la siguiente diapositiva, ya vamos a acabar, hermanos. Quisiera resaltar esto de las pruebas. En esta vida hay una diversidad de dificultades. Las pruebas, hermanos, llegan a todos sin excepción. Al hombre prudente y al hombre insensato va a tener una diversidad de dificultades. A los creyentes, a los hijos y a los que no son hijos van a tener pruebas. Y la prueba aquí es muy importante, hermanos, porque la prueba, como lo dice Pedro, y le voy a dar lectura, 1 de Pedro, la prueba es importante porque hace manifiesto, o prueba más bien, si la casa está sobre roca, ¿quién lo puede contradecir más que la misma prueba en sí? Al llegar la prueba y si se cae la casa, pues ya se hace manifiesto que nunca edificó sobre roca. No sé si me explico. La prueba cumple la función de ver si la casa se cae, es porque no se edificó sobre roca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sabe? Hasta que no caiga el edificio o se mantenga firme, solo se sabe cuando viene la prueba, cuando viene la tempestad, la lluvia, los deslaves, los ríos. Entonces, esa es la función de la prueba, como lo dice Pedro. Miren, el apóstol Pedro es muy claro en este sentido sobre las pruebas. 1 de Pedro 6:7 dice: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué las pruebas, hermanos? Bueno, pues para que sea sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el oro que se prueba con fuego la compara con la fe, y que el oro es mucho menos resistente que nuestra fe.
sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba cumple la función para que nosotros seamos confirmados si nuestra fe está en la roca o si está bien cimentado. Entonces esa es la función. Y vamos a los que oyen y no hacen. A los que oyen y no hacen, que sería lo mismo que el hombre insensato que edificó sobre arena. Aquellos que figuradamente en la parábola construyeron sobre arena son los que oyen y no hacen. Son todos aquellos que participan del reino pero no están en el reino. O sea, estas personas, como les vuelvo a decir, cohabitan con nosotros, están con nosotros, hacen las mismas cosas visibles que todos nosotros, pero lamentablemente o profundamente en lo oculto, en lo secreto, no están haciendo. Y Hebreos 6:4-6 explica mejor esto. Hebreos 6:4-6. Hebreos 6:4-6. Si alguien lo tuviera, yo ya lo encontré. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a la mujer. Muy bien, entonces aquí está este hombre que, como les vuelvo a repetir, fue iluminado, que gustó del don celestial, que fue partícipe de las cosas del Señor, que gustaron de la buena palabra, mas sin embargo, como la casa, recayeron, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Y un ejemplo práctico en la Biblia de esto es Judas. Judas aparentemente había edificado una casa muy bonita porque había participado, había sido enseñado por la persona de Jesús, caminó con Jesús, actuó como los apóstoles, mas sin embargo cuando viene la prueba, cuando viene lo que en verdad importa, él pues traiciona a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es un claro ejemplo de este hombre insensato que aparentemente es de Dios, pero al final se concluye que no era de Dios y pues su casa que se cae pues es igual a que él se suicida. Entonces los que no oyen y no hacen, espero, hermanos, que no seamos de estas personas. ¿Verdad que nadie de aquí es hombre insensato? Muy bien, hermanos. Este hombre prudente es aquel que escucha con gozo e interés la palabra. El hombre insensato escucha la palabra, lee la escritura, pero se aburre con facilidad, se duerme, se choca. Este hombre prudente oye e inmediatamente toma acción. El insensato solo oye y nada más. El hombre imprudente, cuando oye la palabra, se arrepiente de su maldad y abandona su pecado. El hombre insensato oye la palabra, tiene remordimiento de su pecado, pero al poco tiempo vuelve a caer una y otra vez. El hombre prudente es aquel que ora a Dios sin cesar, en lo secreto, con corazón sincero. Mas el hombre insensato ora en voz alta para ser visto delante de los hombres. Este hombre prudente confiesa con su boca que Jesús es el Señor y actúa, se somete a su señorío y obedece. El hombre insensato con sus labios profesa a Dios, pero su corazón está lejos de él. El hombre prudente es aquel que glorifica a Dios con salmos y cánticos espirituales. El hombre imprudente, insensato, solo quiere estar cantando para que lo escuchen como canta bonito. Este hombre de Dios lee, medita, estudia y aprende de la santa palabra de Dios. El hombre insensato también lee, medita, estudia y aprende para que todos digan: wow, qué preparado
qué intelecto tienes. También este hombre que edificó sobre la roca ha aceptado a Cristo como el único medio de salvación y entiende que por fe y solo por fe tiene el favor de Dios. El hombre insensato cree en Cristo como Salvador, pero también quiere abonar con sus obras porque su sacrificio no es suficiente. El hombre prudente es aquel que ofrenda con gozo y no por necesidad para el beneficio de su iglesia. El hombre insensato es aquel que dice que ama. El hombre insensato grita con gran voz: mira qué gran ofrenda estoy dando. Y así una lista interminable de lo que hace el hombre y en contraste con el hombre insensato. Muy bien, hermanos, pues concluimos con esto. Por lo tanto, Cristo es el único fundamento. Él es el camino, Él es la puerta estrecha. Solo en Él debe de reposar nuestra fe. Edifiquemos sobre esta casa, sobre esta base sólida. Edifiquemos esta casa sobre esta base sólida, manifestando nuestro amor y obediencia, haciendo la voluntad de Dios para que con gozo llegue la prueba y ésta sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra a Dios. Amén, hermanos. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto la respondemos. Y si no, pues damos por concluida la enseñanza, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta noche por tu santa palabra, Señor, por el clima, por los hermanos que asistieron, Señor. Te pido que los lleves con bien a sus casas. Cuídalos, Padre. Y también te pido que podamos llegar bien a nuestros hogares. Te lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.